Capítulo 38. El asesinato del juez superior. Hombres inicuos se convirtieron en jueces de los nefitas. Ellos castigaban a los justos, pero no a los malvados. Nefi estaba triste al ver tanta iniquidad entre el pueblo. Un día se encontraba orando en una torre que había en su jardín. Dicho jardín estaba cerca del camino que conducía al mercado de Zaraemla. La gente que pasaba por el camino oyó a Nefi orar. Un grupo numeroso de personas se congregó, preguntándose por qué estaría él tan triste. Al ver a la gente, Nefi les dijo que estaba triste debido a las iniquidades de ellos y les dijo que se arrepintieran. Les advirtió que si no se arrepentían, podrían perder sus hogares y sus ciudades a manos de sus enemigos y que el Señor no les ayudaría a luchar contra ellos. Nefi dijo que los nefitas eran más inicuos que los lamanitas, por lo que a los nefitas se les habían enseñado los mandamientos, pero no los obedecían. Dijo que si los nefitas no se arrepentían, serían destruidos. Algunos de los jueces inicuos estaban presentes. Ellos querían que la gente castigara a Nefi por hablar en contra de ellos y de sus leyes. Algunos estuvieron de acuerdo con los jueces inicuos. Otros creyeron a Nefi. Ellos sabían que él era profeta y que hablaba la verdad. Nefi dijo a la gente que ellos se habían rebelado contra Dios y que muy pronto serían castigados si no se arrepentían. Nefi dijo a la gente que fuera en busca del juez superior, que éste estaría tendido sobre su propia sangre, asesinado por un hermano que ambicionaba su puesto. 5 hombres que estaban entre la multitud corrieron a ver al juez superior. Ellos no creían que Nefi fuera un profeta de Dios. Al ver a Sesoram, el juez superior, que estaba tendido encima de su propia sangre, cayeron al suelo llenos de miedo. Ahora sabían que Nefi era profeta. Los siervos de Sesoram ya lo habían encontrado muerto y habían corrido a contárselo al pueblo. Cuando regresaron, encontraron a los 5 hombres que habían caído allí. El pueblo pensó que los 5 hombres habían asesinado a Sesoram. Encarcelaron a los 5 hombres y luego mandaron proclamar por la ciudad que el juez superior había sido asesinado y que los asesinos estaban encarcelados. Al día siguiente, la gente fue al lugar en donde darían sepultura al juez superior. Los jueces que habían estado en el jardín de Nefi preguntaron dónde estaban los 5 hombres. Los jueces pidieron que les llevaran a los 5 hombres acusados de asesinato. Los 5 hombres acusados de asesinato eran los que habían corrido desde el jardín de Nefi hasta donde estaba el juez superior. Los 5 hombres dijeron que habían encontrado al juez superior, que estaba tendido sobre su sangre, tal como Nefi había dicho. Entonces los jueces acusaron a Nefi de haber enviado a alguien para asesinar a Sesoram. Los 5 hombres, sabiendo que Nefi era profeta, discutieron con los jueces, pero estos no los escucharon y mandaron atar a Nefi. Los jueces le ofrecieron a Nefi dinero y su vida si decía que había tomado parte en un plan para asesinar al juez superior. Nefi dijo a los jueces que se arrepintieran de sus iniquidades. Luego les dijo que fueran a la casa de Seantum, el hermano de Sesoram. Nefi les dijo que preguntaran a Seantum si él y Nefi habían planeado asesinar a Sesoram. Nefi dijo que Seantum les diría que no. Luego los jueces habrían de preguntarle a Seantum si él había matado a su hermano. Seantum volvería a decir que no, pero los jueces encontrarían sangre en su manto. Nefi dijo que Seantum temblaría y se pondría pálido y que finalmente confesaría haber matado a su hermano. Los jueces fueron a la casa de Seantum y todo sucedió como Nefi les había dicho. Nefi y los 5 hombres fueron puestos en libertad. Al alejarse la gente, algunos dijeron que Nefi era profeta, otros que era un dios. Nefi se fue a casa, afligido aún por la iniquidad de ellos. ¿Qué comenzó a suceder con el pueblo al cual Nefi enseñó? Comenzó a olvidarse del Señor. Y al olvidarnos del Señor, comienzan a suceder
cosas no tan buenas en nuestra vida como le estaba sucediendo a ese pueblo, Nefi los reprendió y les invitó nuevamente a acordarse del Señor. ¿Y cómo podemos nosotros hacer para que no nos olvidemos del Señor? Por ejemplo, cuando cantamos. Cuando cantamos los himnos de la iglesia es como una oración al Señor, por lo tanto nuestro espíritu se alegra. Como cuando cantamos Sigue al profeta, nuestro corazón se hincha de felicidad. Cuando leemos las escrituras, como la meta de nuestra primaria de este año, que es leer el libro de Mormón, nos sentimos más cerca de Él al conocer de Él y de las cosas que Él ha hecho por todo su pueblo. Y cuando oramos conversamos con Él, le contamos nuestras cosas y nuestros deseos y nos ponemos más felices. Hola amigos, estamos aquí en una nueva clase de la primaria para nuestros valientes. En el video que vimos hablaba acerca de Nefi, no el Nefi que conocemos, sino el Nefi hermano de Lehi, hijo de Lamán. Al enseñar el pueblo, nos enseña lo importante que es seguir al profeta. Nuestro profeta actual se llama Russell M. Nelson. Él en cada conferencia y en las Liaona nos enseña diferentes cosas y nos invita a seguirle porque él habla directamente con el Señor. Cuando seguimos al profeta, somos obedientes con exactitud, podemos estar más cerca de Jesucristo y ser más como Él. Y cuando hacemos esas cosas, somos más felices. Capítulo 39. Nefi recibe gran poder. Nefi se dirigió a casa, meditando en lo que el Señor le había mostrado y en la iniquidad de los nefitas. Se sentía triste por la iniquidad de ellos. El Señor le habló a Nefi y lo alabó por su obediencia y por trabajar tan diligentemente para enseñar el Evangelio. A Nefi le fue dado el poder para hacer cualquier cosa. El Señor sabía que él utilizaría ese poder con rectitud. El Señor le dijo a Nefi que declarara a los nefitas que si no se arrepentían, serían destruidos. Nefi fue de inmediato a advertirle a la gente. Los nefitas no le creyeron a Nefi, trataron de arrojarlo en la prisión, pero el poder de Dios lo protegió. Nefi declaró la palabra de Dios a todos los nefitas, pero la gente se hizo aún más inicua y empezaron a luchar unos con otros. Nefi oró para que hubiera hambre sobre la tierra, con la esperanza de que la carencia de alimentos hiciera que los nefitas se humillaran y se arrepintieran. Llegó el hambre, no hubo lluvia y la tierra se secó y no produjo grano. La gente dejó de luchar. Los nefitas tenían hambre y muchos de ellos murieron. Los que quedaron vivos empezaron a recordar al Señor y lo que Nefi les había enseñado. El pueblo se arrepintió de sus pecados y le suplicaron a los jueces que le pidieran a Nefi que acabara el hambre. Los jueces acudieron a Nefi. Cuando Nefi vio que los del pueblo se habían humillado y arrepentido, le pidió al Señor que terminara el hambre. El Señor contestó la oración de Nefi y comenzó a llover. Al poco tiempo volvieron a tener cosechas. El pueblo glorificó a Dios y supo que Nefi era un gran profeta. La mayoría de los nefitas se unieron a la iglesia, se hicieron ricos y sus ciudades progresaron, y hubo paz en la tierra. Entonces unos nefitas que anteriormente se habían unido a los lamanitas atacaron a los nefitas. Los nefitas trataron de destruir a sus enemigos, que se habían convertido en los ladrones de Gadiantón, pero no pudieron hacerlo, ya que ellos mismos se habían vuelto inicuos otra vez. Cuando los nefitas eran justos, el Señor los bendecía. Cuando se llenaban de orgullo y se olvidaban del Señor, les mandaba problemas para que se acordaran de Él. Nefi, después que el pueblo no lo escuchó, comenzó a meditar. Meditar es una reflexión profunda. También podemos entenderlo como aprender o prestar más atención al espíritu. Así que después de meditar, Nefi volvió al pueblo a enseñarle. A veces el Señor nos pide cosas difíciles que nos cuesta hacer, pero si somos obedientes como Nefi, podemos disfrutar de las bendiciones. Por eso la invitación es hacer
más como Nefi. Así que haz una lista de las cosas difíciles que el Señor te ha pedido y cómo puedes hacerlo. O haz un dibujo de cómo tú haces para recordar más al Señor o ser más como Él. Recuerda enviarlo a nuestro correo primariaquitoantofagasta@gmail.com para que podamos hacer tus publicaciones en nuestra página de la primaria. Nos vemos en otra clase el próximo domingo. ¡Chao!